que puedan parar esas guerras lo más rápido posible, para que el mundo pueda conocerte aún más, Padre. Padre, oramos también por Acapulco, Padre, por el desastre que está pasando en esa área del país. Padre, oramos que puedas ayudar a cada persona de Acapulco a poder comenzar sus vidas de nuevo, y más que nada también que puedan conocerte a ti aún mejor, Padre. Y Padre, damos gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que estén animados. ¡Vamos, Raúl! Esta vez traje los lentes, Entonces, bueno, sabemos que tenemos los principios básicos, y aún en los servicios intersemanales estamos haciendo los estudios de seguimiento. Pero hoy vamos a hacer un estudio bíblico que creo que tiene cierta importancia, tiene bastante importancia. Hoy vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. Y la verdad que hay confusión sobre esto en el mundo. Entonces hoy vamos a tratar de aclarar un poquito sobre los dones del Espíritu Santo. Es un tema amplio, pero es un tema que quizás hoy vamos a poder aprender un poquito sobre esto. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ir. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Hoy vamos a ver bastantes escrituras. Es una clase un poquito más académica hoy, Entonces, en 2 Corintios capítulo 3, vamos a leer en el versículo 16. 2 Corintios 3, 16 dice: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús es el Espíritu, dice ahí. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es ¿quién? El Espíritu. El Espíritu. 2 veces en esta escritura dice que el Señor es el Espíritu. Entonces dice que el Señor es Jesucristo. Dice que Jesús es el Espíritu. Y nosotros sabemos que en el cristianismo tenemos lo que se llama la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Hay un solo Dios. Pero Dios se manifiesta de 3 maneras diferentes. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero aquí vemos que el Señor es el Espíritu, dice Jesús es igual al Espíritu. Claro, porque son la misma persona. Y el Espíritu es igual a Dios y Jesús es igual a Dios. Hay muchas escrituras que enseñan este concepto. Y aquí está hablando básicamente del concepto de la santificación. Que cuando eres discípulo, si sigues fiel, cada vez te tornas más y más como Jesús. Entonces, lo que quiero que veamos acá es que Jesús y el Espíritu son la misma persona. Vamos a Juan, capítulo 14 ahora. Juan, capítulo 14. Vamos, Raúl. Y en Juan 14 vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 15. Juan 14, versículo 15. Dice la Biblia así: si ustedes me aman y obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, yo Jesús, y les dará otro consolador o consejero, dice otras escrituras, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces la Biblia dice que Jesús iría al cielo, y cuando Él en el cielo está habitando, Él mandaría el consolador, el consejero,
el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo hace varias cosas aquí. Y si quieren leer más, lee el capítulo 14, 15 y 16, que habla bastante sobre el consejero. Entonces, no quiero leerlo todo porque es mucho, pero ahí tú lo puedes leer en tu propio tiempo. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el punto? Que el Espíritu Santo es una persona. Dice Él. Él es un Él. No es una fuerza. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es como una fuerza. Como en Star Wars, ¿no? Tienes el lado bueno de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Entonces la gente piensa que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero no, el Espíritu Santo es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. Él enseña al mundo a que se compunjan sus pecados. Él es una persona, es un Él. ¿Amén? Amén. Entonces, hay que hacer una diferencia entre la persona del Espíritu Santo y los dones que da la persona del Espíritu Santo. Amén. Esa es la confusión teológica. Hay la persona del Espíritu Santo y hay los dones. ¿Qué es dones? Los regalos, los presentes que da esa persona del Espíritu Santo. El problema teológico, otra vez, es que juntan las dos cosas y son diferentes. Los dones del Espíritu y la persona del Espíritu. Vamos a Éxodo capítulo 31. Vamos, Raúl. Y esta escritura, quizás, esta escritura no se ve mucho sobre el Espíritu, pero vamos a leerlo. Y estoy llegando al punto, ¿eh? Estamos elaborando el estudio. Entonces, en Éxodo 31, aquí se está construyendo el tabernáculo. Éxodo 31, versículo 1. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Aquí Dios escogió una persona para construir el tabernáculo. ¿Quién era esa persona? Bezalel. Y Bezalel dice que estaba lleno de ¿qué? Estaba lleno de algo. ¿De qué? Del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu. Pero el Espíritu no lo llenó de un don milagroso. Aquí el Espíritu lo llenó de un don que no es milagroso. Mira lo que dice ahí. Dice inteligencia, sabiduría, capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, y para cortar y engastar piedras preciosas. Bezalel tenía un don del Espíritu Santo, pero era un don milagroso, era un don artístico, era un don de albañil, era un don de saber hacer el tabernáculo, con el oro, las maderas, etcétera, todo lo que eso tenía que ver. ¿Amén? Lo que quiero decir es, cada don que tú tienes, es un concepto nuevo para muchos, es del Espíritu Santo. Sea milagroso o no milagroso. Cada don que una persona tiene, y cuando digo don es cada habilidad, cada talento que la persona tiene, es del Espíritu Santo. Entonces, si juegas bien fútbol, es un don del Espíritu Santo. Y tenemos a Juan, ¿ven? Que siempre te gana tú en el fútbol. Pero es un don del Espíritu Santo. Aunque le lleva 10 años, juega mejor que él. Entonces, 20 campeón, 5 estrellas. Es un don del Espíritu Santo. Ahora, si sabes bailar bien, ¿sabes lo que es eso? Si lo haces puramente bien, es un don del Espíritu Santo también, ¿amén? Entonces hoy se va a bautizar a Raúl allá atrás, ¿amén? Y bueno, yo conocí a Raúl en la fiesta
de disfraces y bailaba como un trompo, ¿no? Entonces, Raúl, ahora que se va a bautizar hoy, él tiene el don del Espíritu Santo de bailar. Por ejemplo, yo no lo tengo. Entonces, cada don que la persona tiene es del Espíritu Santo. Si tienes una habilidad matemática, es un don del Espíritu Santo. Ahí tenemos algunos nerds de la nada, ¿no? Es un don del Espíritu Santo. Si tienes una capacidad de hablar idiomas, es un don del Espíritu Santo. Claro que no tienes que trabajar. Cada don, y la palabra don no nos engaña, porque no se usa en la sociedad. ¿Qué es un don? Un don es un talento, es una habilidad. Entonces, cada habilidad que tú tienes es del Espíritu Santo. Si cantas bien, es un don del Espíritu Santo. Y pocos de nosotros tenemos ese talento, pero Dios quiere que cantemos con todo nuestro corazón. Hay una escritura en inglés que dice, haz un barullo alegre al Señor. Cantar es un don del Espíritu Santo. Si tienes habilidad física, tienes músculos, si eres alto, todos son dones que el Espíritu Santo te dio. ¿Está bien? ¿Cuál es la conclusión? Todos acá, hermanos, tenemos dones del Espíritu. Entonces, lo que nos confunde es que nosotros pensamos que un don, una habilidad del Espíritu, siempre es algo que tiene que ver milagroso. Siempre pensamos que es eso. Y pensamos que... Pero quiero explicar algo sobre el tema de milagroso. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un profeta del Antiguo Testamento. Vamos al Números capítulo 22. Este profeta tenía el don de profecía. ¿Qué es profecía? Profecía es la habilidad de predecir el futuro, que Dios te dice que algo va a pasar en el futuro. Es una profecía. Y aquí vemos Balaam. No sé si aquí ha escuchado Balaam en la Biblia. Ok. Era un profeta que tenía el don del Espíritu Santo. Para hablar un poquito de contexto, este hombre fue contratado por Balac, otra persona, que era el rey de los moabitas. Este rey de los moabitas había presenciado, había oído de que los israelitas habían salido de Egipto, del país más poderoso del mundo, y que estaban en el desierto en camino a Canaán, después de 40 años, ¿se acuerdan? Y este tal Balac sabía que no podía vencer a los israelitas, porque Dios estaba con ellos. Entonces llamó a este profeta, que se llama Balaam, para que le diera una maldición a los israelitas. Entonces vamos a entender cómo un profeta hace una maldición. Bueno, vamos a entender un poquito sobre esto. Vamos a Números 22. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, vamos, Raúl. Vamos, hermano. Versículo 7. Vamos a ver un poquito aquí. Dice: los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac les enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Entonces le iban a pagar a Balaam. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiéndoles comunicarles después lo que el Señor le dijera. Entonces ya estaba. Le iban a pagar y él iba a decir, ok, lo que Dios me va a decir. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam. Dios. Este Balaam no era judío, no era parte del pueblo de Dios, pero tenía un don de profecía. Y le dijo: ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo? Balaam le respondió: son mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es un rey de Moab. Les envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados de Balac: regresen a su tierra
vaya, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron donde estaba Balac y le dijeron, Balac no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, a quienes fueron y le dijeron a Balac, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor. No permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré que todo lo que tú me pidas, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Balaam claramente era un profeta de Dios. No era parte del pueblo de Dios, no era israelita, pero hablaba con Dios. Wow. A tal punto que el pueblo, el mundo conocido, lo sabía. Entonces, por eso es que Balac lo contrató para que maldiciera a los israelitas. Y él dice, bueno, lo vuelvo a decir, pero déjame hablar con Dios primero. Él habla con Dios y Dios le dice, no los maldigas, bendícelos, son un pueblo bendito, y no vayas con ellos. Y él le dice esto a Balac, y Balac vuelve, le da más dinero, más cosas, y ahí Dios, si puedes leerlo en tu propia cuenta, Dios le dice, ve con ellos. Y cuando va con ellos, ¿se acuerdan cuando la burra le habla a Balaam? Porque no está alegre con su proceder, pero aún así él va con ellos, y es un profeta de Dios. Vamos al capítulo 23. Vamos al capítulo 23. En el capítulo 23, versículo 7, dice así: Balaam pronunció su oráculo. ¿Qué es oráculo? Está profetizando lo que Dios le dijo. Dice así: de Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, desea el mal a Israel. Pero ¿cómo podemos echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desear el mal a quien el Señor no lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob? Tan numerosa como el polvo, o contar ni siquiera la cuarta parte de Israel. Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿qué más has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balaam le respondió: ¿acaso no debo seguir lo que el Señor me pide y que diga? Él trató de maldecirlos, pero Dios le dio el oráculo, y él en vez de maldecir al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Los bendijo. Entonces, él tiene oráculos. Oráculos es la profecía, es un sinónimo. Dios le habla cosas para él decir. En Números 24 saltemos un capítulo más. Es muy interesante. Les recomiendo leer todo lo de Balaam en tu propio tiempo. En Números 24, mira lo que dice él de sí mismo. En el versículo 3 dice: entonces pronunció su oráculo, palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios, de que contempla la visión del Todopoderoso, de que cae en trance y tiene visiones. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bello es tu campamento, Israel. Ok, aquí es su gloria. Balaam dice claramente: yo escucho a Dios, yo veo las visiones de Dios, quedo en trance y hablo las palabras de Dios. Balaam era un profeta. Él tenía el don de profecía de Dios. Ahora la pregunta es: ¿él estaba bien con Dios? No. ¿Él fue al cielo? El hecho de que tenía un don milagroso implica que él era de Dios. Wow. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre él. Vamos, En Raúl. Josué 13, vamos a ir. Vamos, Raúl. ¿Están conmigo, hermanos? Contigo. En Josué 13, en el versículo 22, años después, cuando conquista la tierra prometida, dice así: Josué 13, 22. Los israelitas pasaron a filo de espada muchos
profecía, pero también también era brujero, también se comunicaba con espíritus, ¿entiendes? Él tenía don de profecía, pero también hacía cosas malas. Por eso los israelitas lo mataron. Era un adivino. Mira lo que dice el Nuevo Testamento, miles de años después. Mira en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos, Raúl. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 dice, aquí está hablando Pedro sobre cómo se está desviando la iglesia. Dice así, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Claramente dice que el profeta dice que tenía un pecado grande, que era, ¿qué? La avaricia. Él quería dinero de Balac. Era divino y era materialista, pero era profeta. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, el último libro de la Biblia? Vamos, Raúl. Predica, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. No obstante, está hablando de la iglesia de Pérgamo, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí lo que se aferran a la doctrina de Balaam, que enseñó Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Aquí dice que la doctrina de Balaam era una doctrina que tenía la iglesia en Pérgamo. Y esa doctrina fue muy similar a lo que él hizo con Balac, que enseñó a los israelitas a comer alimentos sacrificados a ídolos y ser inmorales sexuales. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que Balaam no pudo maldecir a los israelitas, ¿se acuerdan? Porque no pudo maldecirlos. Él era tan malo que pensó, bueno, ¿sabes qué? Yo no puedo maldecirlos, pero lo que sí podemos hacer es algo. Podemos hacer que Dios los maldiga a ellos. ¿Cómo? Bueno, vamos a Números capítulo 25. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos, Raúl. Números capítulo 25. El cuarto libro de la Biblia, ¿amén? En número 25, el capítulo 24, leímos ya un poquito, ¿se acuerdan? Capítulo 25, versículo 1. Mientras los israelitas acampaban en Siquim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaron a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de sus dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia, apenas luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. La Biblia es increíble. Aquí vemos que, ¿qué pasó con los israelitas? No los pudo maldecir Balaam. Y lo que pasó es que de la nada cometieron inmoralidades sexuales los hombres con las mujeres moabitas y terminaron adorando a sus dioses, al dios de Baal. Y ahí Dios los maldició a ellos. Wow. Y la Biblia es tan increíble, los que no creen en la Biblia, miren qué increíble, que miles de años después, en el último libro de la Biblia, explica lo que pasa en Números capítulo 25 del 1 al 4. Explica que la razón por la cual ellos cayeron en inmoralidad sexual y en idolatría fue porque fue Balaam quien enseñó a Balaam esto.
bendecidos por Dios. ¿Cómo? Mándales mujeres para que tengan sexo con ellas, para que sean inmorales y después que adoren a los dioses de Baal. Wow. Y así Dios lo va a castigar. Y fue exactamente lo que pasó. Wow. Vamos, Raúl. Ellos. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué todo este tema de Balaam? Bueno, porque es bueno aprender la Biblia, ¿ven? Pero segundo, para que entendamos algo que el mundo cristiano no entiende aquí en México y en el mundo. El don de profecía que tenía Balaam era un don, era un presente, era una habilidad que Dios le dio que no tenía que ver nada con él. Es igual que tener un don matemático. No hay diferencia entre un don matemático y el don de profecía. Son dos regalos que Dios le dio. Los dones milagrosos no implican que eres espiritual para nada. Wow. Vamos, Raúl. Los dones milagrosos no implican que eres salvo. Wow. Es más, la mayoría de las personas que dicen tener dones milagrosos son los más pecadores que hay en la iglesia. Wow. Vamos, Raúl. Baja, Raúl. Todos nosotros hemos ido a iglesias, la mayoría de nosotros, yo he ido a iglesias donde hay los dones carismáticos del Espíritu Santo, ¿no es así? Los que más tienen dones son los que más son inmorales sexualmente. Y si tú andas en la iglesia, tú lo sabes. ¿Amén? Wow. La inmoralidad sexual es más grande en las iglesias que hablan de lenguas, en las iglesias que tienen que profecía, que cualquier otro tipo de iglesia que hay. Y tú sabes que eso es verdad, si has estado en esas iglesias. ¿Por qué? Porque los dones milagrosos no significan nada. Es un don que Dios te da. Como correr rápido, como ser bueno en matemáticas. Y la gente se confunde y piensa que es espiritual porque tiene un don milagroso, pero no comparte su fe, está mintiendo, está en inmoralidad sexual, está viviendo peor que los paganos fuera de la iglesia. Y debido a la hipocresía de las personas, los jóvenes se vuelven ateos y no quieren nada que ver con la iglesia. Y se abandonan a Dios, abandonan la iglesia porque ven todo este tipo de hipocresía en la iglesia. El hecho que alguien tenga un don milagroso no implica que es salvo. Por ejemplo, mira en Hechos capítulo 19. Vamos, Raúl. Predica, hermano. En Hechos 19, Digo, Raúl. versículo 13, dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar el nombre de los invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de Judas Seba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Aquí había hombres judíos que no eran salvos, iban al infierno porque no eran seguidores de Jesús. ¿Se entiende eso? Sí. No eran salvos, iban al infierno, no creían en Jesús, pero usaban el nombre de Jesús para expulsar demonios. ¿Y sabes qué? Lo hacían. Wow. Pero el demonio se fue contra ellos y los derrumbó. ¿Hay personas que expulsan demonios? Sí los hay, pero eso no implica que son salvos, número uno. No implica que son justos delante de Dios. Y esas personas expulsan uno y entran dos después. Wow. Y vuelve eso después sobre eso. ¿Amén? El hecho de que hay un don milagroso no implica que es salvo para nada. Es un don, como correr rápido, como saber matemáticas. Amén. En Mateo 27, versículo 19, Vamos, Raúl. aquí es durante el juicio de Jesucristo. En Mateo 27, versículo 19, dice: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Wow. Esta mujer, la esposa de Pilato, tuvo un sueño profético, un sueño de Dios, pero no era parte del pueblo de Dios. Sí. No era salva, no seguía a Jesús y fue al infierno. Wow. A veces dicen: bueno, yo tenía un sueño,
espiritual de Dios. ¿Sabes qué? Quizás lo has seguido, pero no implica que eres salvo, no implica que vas al cielo. Estás igual en tus pecados. Lo importante es que te arrepientas y seas un verdadero discípulo de Jesús. Amén. ¿Cuál es el punto? Un sueño, si tienes un sueño de Dios, tú crees que es de Dios, lo más probable es que no es. Lo vemos lógicamente, es mi imaginación, es lo más probable que no es. Pero aún si fuera, no implica para nada que eres salvo y que estás bien con Dios. Vamos, Raúl. En Mateo capítulo 13, vamos ahí. 12. Mateo capítulo 12. Digo, Raúl. Porque muchos van a la iglesia porque quieren una experiencia con Dios. Entonces, muchos van a la iglesia porque son adictos a la dopamina. Muchos van a la iglesia porque quieren tener una experiencia con Dios y sentirse llenos de algo, ¿no? Dicen que el Espíritu, no es el Espíritu, para estar llenos del Espíritu. Y después el domingo, el lunes sigues pecando como, pero el domingo ya te llenaste del Espíritu. No te llenaste del Espíritu, te llenaste de emoción. Si te llenas del Espíritu, vas a ser justo delante de Dios. Vamos, Raúl. En Mateo capítulo 12, versículo 43, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así, el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasa también a esta generación malvada. Generación malvada, el hecho es tus acciones. Si tú eres justo delante de Dios, si te mantienes justo delante de Dios, ningún espíritu maligno entra en ti. Si eres injusto delante de Dios, si comienzas a vivir en pecado, te van a entrar más espíritus malignos desde antes que fuiste bautizado. Pero es muy importante entender que no se trata de Espíritu Santo, se trata de tú y yo ser justos delante de Dios. En Mateo 7, vamos a ir. Vamos, Raúl. Versículo. Bueno, en Mateo 7 es increíble Mateo 7. Vamos a leer aquí un poquito. ¿Amén? Dice, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día final. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dice que en el último día, muchos que dicen que siguen a Jesús, le van a decir a Jesús: bueno, pero no profeticé en tu nombre, no expuse demonios en tu nombre, no hice milagros en tu nombre. Y Jesús dice: sí, lo hiciste, pero nunca te conocí. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Un don milagroso, una habilidad espiritual, no significa nada para tu salvación. Cero. La mayoría de las iglesias evangélicas enseñan esto, que el hablar en lenguas es el síntoma, es la manifestación que tienes el Espíritu Santo. Es una mentira de Satanás que está llevando millones y millones al infierno aquí en México. Hablar en lenguas no es una manifestación del Espíritu, porque no son lenguas. En la Biblia son idiomas entendibles. Hablar en lenguas es que te entró un espíritu maligno de Satanás en ese momento, y tú hablas un baboseo que, cuando es estudiado por lingüísticos, es el mismo nivel del sintax de un bebé cuando habla. No es, y muchos de nosotros hemos hablado en lenguas, pero no son lenguas. Hablar en lenguas no es hablar en portugués como estoy hablando ahora mismo. Eso hablar en lenguas. Speaking in tongues, speaking in English like I'm speaking right now. That's speaking in tongues. Eso es hablar. Yo hablé en lenguas ahora mismo, 2 lenguas. En portugués y en inglés.
Vamos, Raúl. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ir. Vamos, hermano. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ir. Dice en el versículo 9, segunda Tesalonicenses 2:9, dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado de amar a la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira y la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Wow. La Biblia dice que Satanás hace milagros. Algunos de los milagros que tú ves allá afuera son de Satanás, aunque sean hechos en la iglesia. Son de Satanás. Satanás hace milagros. Dios puede hacer milagros, claro, pero muchos son de Satanás. ¿Por qué? Porque son hacedores del mal. Siguen en impureza, inmoralidad sexual. Como dije, el mundo evangélico, el punto evangélico es la inmoralidad sexual. No pagan el pecado sexual, pero hablan en lenguas. Y tú y yo que hemos estado en las iglesias lo sabemos súper bien. También tengo muchas escrituras sobre este tema. Hay tiempo. Sí, hermano. En Marcos 11, no sé. Vamos a terminar con eso. Vamos a terminar con Marcos 11. En Marcos 11, versículo 20, dice, bueno, versículo 22, Marcos 11, 22. Tenga fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin aplicar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que pidan, estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si alguien tiene algo contra alguien, perdónalo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Sí podemos hacer milagros en el siglo XXI? Sí. Es por medio de la oración y por medio de fe. Tú puedes orar para que alguien sane de un cáncer y Dios puede sanar. Si Él quiere o no. A veces no. Tú puedes orar y Dios puede hacer milagros por medio de tu fe. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿sabes lo que dice después? Que si no perdonas, vamos al cielo. Tú puedes hacer un milagro y ir al infierno si no perdonas. No sé si entendieron la lógica del versículo, ¿no? El versículo dice que tú puedes hacer un milagro por medio de la fe, amén, si lo crees. Pero si no perdonas, vamos al cielo. Tú puedes hacer un milagro por medio de la fe y aún así ir al infierno porque tienes odio contra tu hermano. No lo has perdonado. ¿Cuál es la conclusión? Vamos, Raúl. Que en conclusión, hay una gran diferencia entre el espíritu y el don, los dones o los regalos o el talento o las habilidades que el Espíritu Santo da. La palabra don suena religiosa, pero no es religiosa. La palabra don es un sinónimo de habilidades o de presente. ¿Ven? Tenemos que entender eso. Cualquier talento que una persona tiene es un don del Espíritu Santo, sea milagroso o no. Si tú tienes inteligencia, es un don del Espíritu Santo. Todos aquí en este cuarto tenemos múltiples dones del Espíritu Santo. Si hablas un idioma, es un don del Espíritu Santo. También puede ser que tengas un don milagroso del Espíritu Santo. Pero tener un don, sea milagroso o no milagroso, no implica que eres salvo para nada. Es solo una habilidad que Dios te ha dado. Y lo que importa es que sigas la palabra de Dios. Amén. Balaam tenía el don de profecía, pero no era salvo. Era súper malvado y consiguió maldecir a los israelitas. No por su profecía, sino por su sabiduría y su maldad. Y era una persona que escuchaba las palabras de Dios. Entonces, muy importante, hay una diferencia, y esto no lo hablé, entre los dones del Espíritu y los dones del Espíritu de la era apostólica.
Durante la era apostólica, que es el tiempo de Juan el Bautista Jesús, la actividad de dones, de milagros, era muy avanzada. Después no lo ves después mucho y no lo ves antes tanto. ¿Por qué? Porque durante la época apostólica de Jesús, los dones estaban incrementando. Y bueno, y sabemos que los dones del Espíritu Santo, ahora en el siglo XXI de la era apostólica, no los tenemos más. No hay dones apostólicos más, y eso lo vamos a estudiar después. De acuerdo al libro de Hechos, vemos que los dones milagrosos de la época apostólica eran pasados por la imposición de manos de los apóstoles. Pero ya no hay más apóstoles. Ahora, pues, ¿se puede hacer milagros en el siglo XXI? Sí, por medio de la oración, por medio de tu fe. ¿Amén? Pero aún así implica que estás bien con Dios. Dios bendice tu fe. La gente que más tiene fe en el mundo son los empresarios de empresas grandes. Esos empresarios que hacen mucho dinero son la gente que tiene más fe en el mundo. Porque tienen fe que su empresa va a crecer y Dios bendice su fe. ¿Por qué implica que son salvos? Dios bendice lo que crees. Ese es el punto. Y la última cosa es que lo que tenemos que enfocarnos como iglesia no es en los dones milagrosos o los dones, punto. Tenemos que enfocarnos en seguir a Jesús. Obedece a Jesús y vas a estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Dios, es ser justo delante de Dios. Amén. Para Dios sea la gloria. Amén. Y ahora vamos a orar por la ofrenda. Amén. Oremos. Padre del cielo, gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por lo que hemos visto hoy sobre los dones del Espíritu Santo. Sé que es un poco controversial, pero bueno, es lo que la Biblia enseña, Padre. Y hay miles que están engañados con esto, Padre. Yo te oro que hoy podamos, ahora en este momento, dar nuestra ofrenda con alegría, sabiendo que te la damos a ti primero, Padre, porque tú nos has dado tanto a nosotros. Padre, te amamos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén.